Bienvenidos a Entrevistas El Espectador. Esta semana se corre en Colombia una de las competencias ciclísticas más importantes del continente, el Tour Colombia 2.1. Tenemos dos invitados muy especiales, Ander Izaguirre, exciclista y escritor, y Pello Ruiz Cabestany, ex campeón español también de ciclismo. Bienvenidos a Colombia. Muchas gracias. ¿Cuál es el plan, Ander? Pues venimos a salsear un poco, venimos a seguir el Tour Colombia y venimos con Pello a hablar también con ciclistas de su época, de los años 80, sus antiguos rivales, porque bueno, querríamos escribir alguna cosa sobre el ciclismo colombiano, así que venimos a hacer una inmersión en el ciclismo colombiano. Pero el plan es un libro, ¿no? Algo... Sí, estamos pensando hacer algo sobre las vueltas a España de los años 80, en la que irrumpieron los colombianos de una manera muy espectacular, sobre todo en el año 85, que es el año que Pello estuvo disputando la Vuelta con Pacho Rodríguez y con Robert Millar, entonces. Y bueno, pues queríamos un poco recoger testimonios de los que participaron en aquella Vuelta y Pello fue uno de los protagonistas, bueno, claro. Me alegra mucho que Pello Ruiz Cabestany esté aquí porque recuerdo el año 85 mi papá llevándome a ver la llegada de la Vuelta a Colombia y uno de los ciclistas internacionales más importantes era Pello. Ganó una etapa de la Vuelta a Colombia en 1985, una contrarreloj. Pello era muy bueno para el plano, ¿no? No tanto para la montaña. No, para la montaña sufría. La pasaba muchas veces y por eso cuando en el año 85, cuando empezaron a venir los colombianos a la Vuelta a España, sufría porque los tenía que seguir. Y tuve ahí unas peleas tremendas con Pacho Rodríguez, Robert Millar, que era el que estaba también, estábamos entre los tres disputándonos la victoria en esa Vuelta a España. Y claro, para mí el subir era lo peor. Y yo me tenía que enfrentar a esos escaladores que a mí me costaba, era ponerme detrás, sufrir y aguantarles. Y luego intentaba en el llano, en la media montaña y sobre todo en la contrarreloj, que es donde yo me defendía muy bien y es donde gané esa etapa que llegaba a la victoria. Uh-huh. Y salía de Cartago. En el Valle del Cauca. Tenía la duda dónde estaba el acento. Cartago. Pues, Pello Ruiz Cabestany ganó etapas de la Vuelta a España, ganó etapa del Tour de Francia, ganó la Vuelta al País Vasco, sí. Ellos son vascos. Entonces estamos hablando con una leyenda del ciclismo español. Recuerdo que en los años 80 y 90 ustedes fueron como la generación del punto de quiebre del ciclismo español globalizado, si pudiéramos decir, con Pedro Delgado, que también vino a esa Vuelta a Colombia, ¿no? Efectivamente, Pedro Delgado, que acabó ganando la Vuelta a España justo antes de venir aquí a la Vuelta a Colombia, que es la que estaban disputando Pacho Rodríguez, Robert Millar y yo. Pero bueno, en la última etapa hubo esa situación que dio la victoria a Pedro Delgado, ¿no? Y esos años fueron los que hicieron eclosionar el ciclismo en España, ¿no? Ya había habido grandes ciclistas, por supuesto, y grandes momentos de ciclismo. Que coincidió, fue un poco previo, yo creo que la eclosión del ciclismo en Colombia. No sé si me equivoco eso, pero fue en España, vino la televisión en directo, que es lo que levantó todo, y luego una generación de ciclistas entre las que me pude incluir yo, pero que estaba Perico, estaba Ángel Arroyo, estaba Miguel Indurain, que tiene un año menos que yo, que parezca que era más joven, pero lo que pasa es que salió más tarde. Pero bueno. ¿Estás de acuerdo, Ander? Sí, que además coincidió que esa nueva generación joven, que rompe un poco las tradiciones anteriores, entra a la televisión, salen a correr al Tour sin complejos, y coincide también salen los españoles a correr fuera, pero llegan también, en esa Vuelta del 85 es la primera en la que compite un equipo colombiano. Y Agudelo es el primer colombiano que gana una etapa. El Tomate Agudelo gana una etapa en la Vuelta a España en la que Pello se pone líder, maillot amarillo. Ese día que ganó la etapa yo me puse de líder. Sí. Que el Tomate Agudelo. Sí. Y luego estuvo Pacho Rodríguez, primer podio en una gran vuelta para un colombiano. Es decir, llegaron también en ese año un equipo soviético y un equipo estadounidense. Es decir, empezaba la globalización del ciclismo a mediados de los 80, ¿no? Y pues Pello estaba ahí de protagonista. Y eso es un poco lo que ustedes quieren contar, o sea, retomar la historia de esas leyendas del ciclismo colombiano. Sí, yo creo que hablando solo de la Vuelta 85 se pueden hablar de muchísimas cosas. Primero porque hay una galería de personajes muy interesantes. La acaba ganando Perico Delgado de una manera muy inesperada. Es un desenlace rarísimo que no se ha vuelto a dar en una vuelta de 3 semanas porque él estaba situado sexto, séptimo a muchos minutos y una escapada en la que el líder no se da cuenta de que va escapado. Bueno, una cosa increíble, ¿no? Y luego Perico pues fue una gran figura popular del ciclismo en España. Está Pacho, está Pello, está la llegada de los colombianos. Robert Millar, que sabrán que desapareció de la vida pública y reapareció como mujer, y se llama Philippa York. Son personajes muy complejos e interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que si contamos solo la Vuelta 85, nos da para hablar de ciclismo de una época. Y en el 85, Pello, recuerdo que el que ganó la Vuelta a Colombia fue Lucho Herrera. O sea, que
¿Qué era correr en ese momento contra Lucho Herrera? Corrió la Vuelta a España, que Sí, yo se creo que retiró es que- como preparación, creo que se estaba preparando Sí, para el para Tour, sí, bueno, para el Tour, sí. para la Vuelta a Colombia y para el Tour. Hizo la Vuelta a España, él lo decía, que iba, hizo algún buen puesto y tal, pero bueno, iba un poco en preparación. Claro, es que estamos hablando también, el ciclismo de ahora, el de antes, que el esfuerzo y el sacrificio es el mismo. O sea, no voy a decir que antes era más dura, pero sí que es verdad que hablamos de esa Vuelta a España en 85, no había día de descanso, como ya ahora en las grandes vueltas. Las etapas había vueltas de 300, había desniveles acumulados tremendos, o sea, era todo. Y entonces, claro, tú no puedes disputar esa Vuelta a España y luego disputar el Tour. Entonces, Lucho Herrera esa vuelta no la disputó, no fue a darlo todo allí, pero pensando en el Tour. Y después de la Vuelta a España ganó la Vuelta a Colombia. Pues que en esa Vuelta a Colombia subíamos, no me acuerdo cómo se llama este puerto, de Ibagüe que yo me quedaba aquí. Del páramo de Letras. Yo no lo había, yo no lo había visto nunca. Puertos de 30, 35 kilómetros, que hace no lo había visto nunca. Yo en el País Vasco donde vivimos, que hay 4 Tendrá kilómetros. 7. Sí, Pero, más largo, sí. pero ¿cómo era correr con ellos? ¿Cómo era Lucho Herrera o Fabio Mira, Parra? en la Vuelta a España te voy a contar una anécdota. Salimos, que era la primera vuelta de lo que he contado antes, ¿no? Que era la primera vuelta que venía un equipo colombiano a correr una Vuelta a España. Y entonces salió en la zona de Castilla, que es llano más o menos, tal. Y la tercera etapa ya había 3 repechos, 3 subidas, pero suaves, no eran tampoco unos puertos, eran, ¿de qué era? ¿De 2 kilómetros? Sí, de 3 kilómetros, tal. En cuanto llegaron todo el equipo colombiano, todos atacando. Y claro, estábamos nosotros como, ¿a dónde van estos? ¿Va a ser toda la Vuelta a España así? Y fue toda la Vuelta a España así. Llegó el segundo puerto, llegó el tercer puerto, y eran puertitos de nada, que, claro, se te iban, pero luego les cogías otra vez. Pero ahí se quedó el líder, Osterbosch, y gracias a eso, un tal Miguel Indurain se puso el líder de la Vuelta a España. Que entonces no lo conocía nadie. Con 20 años. Sí. Con 20 añitos. Aquí Ander es un experto en contar historias de ciclismo a través de unos libros espectaculares. Le contaba yo a Ander que me conecté con él porque mi papá me regaló un libro que se llama Plomo en los bolsillos, se los recomiendo. Se consigue con un sello editorial que se llama CAO, Libros del CAO. Y es la historia del Tour de Francia. Y plomo en los bolsillos es porque llegaban a los premios de montaña y para bajar más rápido les ponían barritas de plomo en la camiseta y bajaban más rápido. Ander escribió ese libro bellísimo sobre el Tour de Francia, otro libro que no he leído sobre el Giro de Italia, y ahora pues quiere hacer esta historia. Entonces la pregunta es, ¿esa leyenda de los escarabajos colombianos da para un libro entonces? Yo estoy convencido y además en parte también venimos, para mí era una laguna. Yo he escrito poco de ciclismo colombiano, no lo conocía, me pilla lejos de casa y yo vengo con ganas de cubrir esa laguna y veo toda una galería de personajes fantásticos, ¿no? Bueno, Lucho fue un ídolo supongo que en todo el país. Hemos estado ya con Pacho Rodríguez, que fue el rival de Pello y que también fue un pionero. ¿Ya lo saludaron? Sí, estuvimos con él comiendo y ya hicimos la entrevista, nada más aterrizar del avión ya. Luego te enseñamos una foto tomando un café juntitos. Sí, después de 35 años. Sí, ¿no? sí, no sé, un abrazo, tú imagínate, después de tantos años volvernos Mira, a ver. Nelson, y tú que eres periodista como yo, también a mí me interesan mucho los periodistas colombianos que iban allá porque causaron sensación, la manera de narrar. Era, en Europa la gente alucinaba, ¿esto qué es? ¿No? Y queremos buscar a los periodistas colombianos que estuvieron esos años en las vueltas, porque el ciclismo... Ahora vamos a hablar a favor del periodismo. Solo con los ciclistas no funciona. Tiene que haber periodistas contando la gran leyenda para que la gente vaya a seguir la carrera, ¿no? Así que a mí me parece que son parte muy importante también los periodistas. Bueno, ¿y Pacho Rodríguez qué hace ahora? No sé. Tiene varios trabajos, estuvo trabajando con la Municipalidad de Bogotá, nos comentó con deportes, claro, es de deportes, y luego colaboró también con el Tour de Colombia, con varias carreras, con la Federación Colombiana colabora. Sí. De hecho, creo que está siguiendo el Tour Colombia con... Y me alegro porque tiene muy buen aspecto y está muy bien. O sea, bueno. sí. ¿Y ustedes alquilaron un carro y la idea es ir con el Tour Colombia toda la semana? Sí, algún día también con una bicicleta queremos hacer alguna escapada un poco turística. Hombre, si vamos a Boyacá hay que hacer un poco de turismo también. Y yo creo que deberíamos hacer una competencia entre Pacho y Pello 35 años después. Yo creo que tendríamos que darles bicicletas y organizar una cronoescalada. No, cronoescalada no, que te gana. No, una gana. Pello ya está en los 60, ¿no? Pero, sí, 61. Pero te veo bien. Gracias, muchas gracias. ¿Y sigues haciendo ciclismo? Sí, sigo andando en bicicleta. Practico otros deportes también, piragua, esquí de montaña, o sea, un poco todo. Y bueno, ayer subimos a Monserrate, o sea que eso a pie, sí, por ahí también es deporte eso. Por ahí vi que te mantienes también, que has participado en realities y
programas de televisión. Sí, y uno se desarrolló en Leticia. Amazonas. En Amazonas, sí. Y bueno, lo pasamos mal. Pues yo estoy muy acostumbrado a sufrir y tampoco se me hizo tan duro, pero yo tenía un equipo, yo era capitán de uno de los equipos que participaban y conmigo estaban todos chavales y también me hace ilusión, ¿no? Ya con los chavales yo más mayor, pues que yo aguantaba y ellos les veía como sufriendo un poquito más, pero eso es lo que te da también el ciclismo, el deporte. No solamente el ciclismo de competición ni el de élite, sino el practicar deporte y lo que me ha visto, lo que nos hemos sorprendido es la cantidad de gente que practica deporte acá, ¿no? Íbamos a subir a Monserrate pensando que íbamos a ser especiales y nos encontramos que había miles de personas subiendo. Si quieren ver la fiebre del ciclismo en Colombia, tienen que montar en bicicleta el domingo en la mañana hacia el Alto del Vino, la vía que sale hacia Medellín. Es impresionante, miles y miles y miles, y no. Para uno dice cómo puede ser. El domingo que viene. Bien. Apuntado. Bien. Haremos la excursión. Tenemos que conseguir bicicleta. Sí. Bueno, la conseguiremos. Ander es otro aventurero, ¿no? Ha hecho libros también hasta de los sobrevivientes de Chernóbil, ¿no? Pero, ¿por qué los ciclistas siguen siendo como un foco narrativo de tu vida? En realidad yo me dedico a otras cosas. Porque fuiste ciclista, ¿no? Sí, También. bueno, es mi gran afición deportiva, ¿no? Pero yo me he dado cuenta, como periodista me he dedicado a otras cosas, a hacer reportajes, bueno, pues de temas sociales o, bueno, viajar, me gusta mucho viajar. Pero me he dado cuenta que el ciclismo es una materia prima buenísima para narrar, para periodismo, para la literatura. Y una cosa que a mí me pasó, yo tengo una foto con 9 años, así, mirando a este señor que me estaba firmando un autógrafo, yo lo miraba con la boca así abierta, que luego conoces a tus ídolos ya de adultos y ya es otra cosa. Pero se decepciona. Ya, cuando es terrible, de verdad dice... es terrible. Pero la ventaja que tiene el ciclismo, con esa foto yo la veo, es que los ídolos que tú tienes de pequeño, que yo leía pues novelas de Julio Verne, aventuras de Tintín, yo a esas personas no me podía encontrar a Capitán Nemo por la calle o a Tintín. Pero yo seguía a Cabestany, a Delgado, a La Jarreta, y Cabestany, que era de mi ciudad, y me lo encontraba allí y le podía pedir un autógrafo. Entonces, la fuerza que tiene el ciclismo es que asistes en directo a lo que están haciendo esos personajes, ¿no? Y puedes repetir, incluso agarrar una bicicleta y subir el Tourmalet o subir al Páramo de Letras y en el mismo escenario en el que ellos han hecho esas grandes hazañas, repetirlas, ¿no? Y eso, creo que el ciclismo da una gama buenísima de historias, sí. ¿Y para Ander es tan importante el campeón como Cabestany o el que llega último? Yo recuerdo las historias de los últimos. Sí, a veces hay maneras de pasar a la historia que no son vencer, ¿no? Lo decía Raymond Poulidor, que fue el francés que se hizo famoso porque siempre quedaba segundo, ¿no? Y estuvo 15 años casi ganando el Tour y subió al podio 8 veces, pero siempre segundo o tercero. Y él decía, si yo hubiera ganado un solo Tour, nadie se acordaría de mí. Y claro, en Francia todo el mundo se acuerda de él porque siempre estaba a punto de ganar, pero no ganaba el Tour, ¿no? Es decir, lo que importa es una buena historia. No, hay victorias que olvidamos, pero hay buenas historias, la del último clasificado. Hasta la historia propia, ¿no? Porque tú eras ciclista profesional, pero no eras tan bueno. No, profesional no fui. No, yo... Pero no te iba tan bien. Después descubriste que la escritura era... Claro, yo siempre digo que soy periodista porque no me daba para ser ciclista. Yo hubiera querido ser ciclista, pero yo ya en la categoría de aficionados, que se llama ya a los 20 años, ya vi que no. Perdimos un ciclista, pero ganamos un buen escritor y periodista. No sé yo, no sé si compensa. No, pero sí que es verdad, hombre, yo iba a hacer... Se han escrito libros de ciclismo, pero los de Ander tienen un estilo diferente porque son en un tono... dentro de lo que estabas comentando, que al final el ciclismo se traslada a unas emociones superlativas, ¿no? Y se viven de una manera muy intensa. Pero él lo hace con un humor y con una forma de narrar que es súper atractivo, o sea, te engancha y te pones a... Quiero decirte, Nelson, que Pello también es escritor y publicó un libro que se llama Historias de un ciclista, que a mí me parece uno de los libros contados por un ciclista más originales que hay, porque él se desdobla en un personaje que es un masajista, que desmiente sus versiones, que le toma el pelo, es decir, él mismo se pone en duda, y eso es un ejercicio de distancia sobre sí mismo muy peculiar. Estoy lleno de dudas. Entonces, al escribir el libro, me busqué a alguien que replicara mis dudas. O sea, que tal vez el libro sobre el ciclismo colombiano lo escriban a 4 manos. Sí, algo así. Tenemos que pensar cómo hacerlo. Yo se lo dejaría a él, que él es el que sabe escribir. Lo que estamos haciendo ahora sí de los 80 en España, ¿no? Que es cuando explosiona el ciclismo, sí que porque ahí soy protagonista, pero Ander tiene del Tour, tiene de Italia, como ¿Giro? es el Giro Italia. ¿Cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey? El título del libro es ese, que está interesante. ¿Y si tiene que ahora sangre de buey? Eso es el primer Giro de la historia. Pasaban tanta hambre, se perdían por Italia, no sabían a dónde llegar. Y hay un ciclista que cuenta que iba con Estamos hablando de comienzos del siglo XX. 1909. Y
están perdidos, pasando hambre, y un ciclista italiano cuenta que llegan a una granja en el momento en que están degollando un buey con el cubo para recoger el chorro de sangre, y que agarran el cubo y que beben la sangre de buey pensando que es una bebida energética impresionante. Entonces, el primer Giro de Italia lo completaron estos ciclistas, decían, bueno, éramos vampiros de la carretera bebiendo sangre de buey, ¿no? Pues son anécdotas impensables de hace más de un siglo. Seguramente contarán la historia del ciclismo colombiano con ese tipo de anécdotas, pero me interesa saber, primero Pello, luego Ander, ¿cuál es la visión que tienen hoy del ciclismo colombiano, siglo XXI? Pues el ciclismo colombiano está en lo alto, no voy a decir, pero sí que está presente en el ciclismo internacional, con muchos corredores que no voy a enumerar ahora. Y lo que me sorprende es, pues ahora estamos con el Tour de Colombia 2.1, pero hace falta más carreras y hace falta más participación en esta carrera. Yo no voy a pedir que se vengan más equipos World Tour al 2x1, porque me imagino que se habrá hecho un grandísimo esfuerzo para que estén 3 equipos, pero yo creo que el ciclismo colombiano se merece, tanto en carreras como en participación, mucho más por la calidad que tiene el ciclismo. Yo diría que está en una dimensión global, internacional, completamente homologado, porque una cosa que nos contaba Pacho Rodríguez es que era muy distinto en los años 80. Para un ciclista colombiano tenía que irse a Europa muchos meses y la comunicación era muy difícil y sufrían mucho porque estaban fuera de casa, siendo muy jóvenes, con la familia acá, y entonces les costaba integrarse en ese calendario, ¿no? Y él decía, yo veo que los actuales, podemos hablar de Bernal, o podemos hablar de Quintana, podemos hablar de tantos, participan en este circo mundial que es el ciclismo, igual que cualquier otra nacionalidad, porque hoy en día los medios también lo permiten, ¿no? Entonces hay un ciclismo de altísimo nivel, por lo que vemos, la base de la pirámide es muy potente, que es lo importante, de ahí salen luego los ciclistas a la punta, ¿no? Lo importante es tener una base, y según vemos aquí, pues parece que hay futuro garantizado para mucho tiempo, ¿no? Bueno, esta semana la noticia será el Tour Colombia 2.1, Egan, Nairo, Sergio Luis Henao, todos los grandes ciclistas colombianos estarán ahí y los acompañarán Pello Ruiz Cabestany y Ander Izaguirre, que les harán entrevistas apenas puedan, ¿no? Sí, charlaremos con ellos, con los antiguos. Y tenemos que escribir cada uno para un medio sobre este Tour de... ¿Qué medio? Yo Down Sport, en España. Okay. ¿Y Ander? No, yo estoy pensando más en el libro, el material de aquí más para el libro, sí. Bueno, 2 leyendas del ciclismo, una desde la escritura, otro desde los recuerdos de los grandes campeones. Invitados todos a seguir el Tour Colombia esta semana y a estar pendientes de las gestas de los ciclistas colombianos como siempre. Sigan Entrevistas El Espectador.